Hola, buenas a todos. Volvemos con lo que son las clases de Java. En esta oportunidad vamos a ver lo que es un método estático. Sí, hasta ahora lo que veníamos viendo eran los métodos tradicionales, que eran los métodos de clases. Fíjense que acá acabo de crear una clase que se llama métodos estáticos. Puse dos atributos cortitos, string nombre, string apellido y un método de clase, ¿sí? Que se llama public void mensaje hola. ¿Sí? Entonces, los métodos tradicionales, sí, para invocarlos había que crear un objeto. En este caso, sí, para refrescar y repasar un poco, si quiero ejecutar el método que dice mensaje hola, lo que haría es primero tengo que crear el objeto. Entonces tengo que métodos estáticos, ¿sí? Creo el nombre, le vamos a poner método 1 igual new métodos estáticos. Bien, y acá estoy creando el objeto, ¿sí? Entonces ahora sí voy a poder invocar a este método que pertenece a la clase métodos estáticos. Entonces para invocarlo lo que tenía que hacer es poner el nombre del objeto creado, método 1 punto, ¿sí? Y me sale acá el método que tiene, en este caso mensaje hola. Bien, entonces ejecuto. Bien, botón derecho, run file, y me va a salir lo que dice el método que tiene la clase métodos estáticos. Bien, en el caso de los métodos estáticos, sí, lo que se crean es un método estático y no hace falta crear un objeto, directamente lo podemos invocar. Entonces, ¿cómo creo un método estático? Es muy parecido a los métodos tradicionales, solamente que se agrega la palabra static, que generalmente ustedes ya, fíjense dónde lo ven la palabra static, lo tienen acá en el método main. Entonces podemos decir que el método main es un método estático que no necesita crear un objeto para invocarse. Entonces, como creamos, ponemos public, hasta acá venía igual, y nada más agregamos static void, porque no vamos a probar que no devuelve nada. ¿Sí? Vamos a poner método estático, ¿sí? Y adentro, bueno, podemos hacer como los métodos tradicionales, que tire por consola, que pida, que devuelva, lo que veníamos haciendo con los métodos comunes y corrientes. Entonces acá vamos a hacer que tire un south, vamos a poner hola, método estático. Bien, y acá tenemos nuestro método estático llamado método estático. Ahora, para invocarlo, si acá voy a borrar esto, para que se note que no hace falta crear un objeto. ¿Qué hago? Lo invoco directamente. Entonces vengo acá y tengo dos opciones. ¿Sí? La primera, tradicional, sería poner el nombre de la clase y el nombre del método estático. Pero fíjense que es el nombre de la clase y no el objeto. Entonces mi clase se llama métodos estáticos punto, ¿sí? Y el nombre del método estático. Lo corro, run file, y me tendría que tirar hola método estático. Acá esperamos un poquito. Bien. Pero también podemos hacerlo sin poner el nombre de lo que es la clase, directamente con el nombre del método estático. Fíjense que acá automáticamente me lo marca, pero esto lo podemos hacer siempre y cuando estemos dentro de la misma clase ejecutando. Bien, entonces acá ya sabemos cómo invocar, cómo crear un método estático, y fíjense que lo podemos invocar directamente sin crear ningún objeto. Ahora, otra particularidad que tienen los métodos estáticos es que podemos invocarlos desde cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, acá voy a crear otra clase que se llama principal. ¿Sí? Voy a poner el método estático main, que ya saben que es un estático, public static void main. Bien, acá el famoso string, la palabra argumento. Bien. Entonces acá tenemos otra clase que se llama principal, ¿sí? Y voy a invocar a este método estático que acabo de crear, que recuerda el método estático, ¿sí? No necesita crear un objeto para invocarlo, ¿sí? Y otra particularidad que tiene de bueno es que podemos invocarlo desde cualquier clase, ¿sí? Siempre y cuando llamemos al nombre de la clase. Entonces, mi clase se llama método estático, pongo método estáticos, ¿sí? Punto, y ahí fíjense que Java NetBeans, perdón, nos ayuda, ¿sí? A ver qué métodos estamos invocando. Entonces tenemos el main, bueno, y tenemos el otro método que es estático. Ponemos este,
Y fíjense que lo estamos invocando sin necesidad de crear un objeto. Con esto lo que hacemos es ahorrar memoria, pero tenemos que saber cuándo utilizamos un método estático. ¿Sí? Tenemos que tener bien en claro en qué momentos lo vamos a utilizar. ¿Sí? Fíjense acá me ejecutó hola método estático. Bien, y acá también puedo crear un método estático. ¿Sí? Puedo crearlos en cualquier lugar. Vamos a crear uno. Recordemos public static void. Vamos a hacer lo que no vuelva a nada. Y vamos a ponerlo método estático 2 para diferenciarlo. Bien, vamos a hacer que ejecute algo chiquito por consola también. Vamos a poner un south. Este es el segundo método estático. Bien, y lo mismo. Acá como está dentro de la misma clase no hace falta poner el nombre porque tendría que poner que principal.método estático 2. No, pero como está dentro de la misma clase lo puedo ejecutar directamente. Entonces pongo método estático 2. Abro los paréntesis. Entonces acá me va a invocar tanto el método estático de la clase de método estáticos y el método estático de la clase principal. Vamos a ejecutarlo. Con file, lo vengo corriendo y acá. El primer método, hola método estático, y este es el segundo método. Y vamos a probar de nuevo. Acá lo ejecutamos desde la misma clase, pero podemos hacerlo desde ¿dónde? Desde otra clase. Y acá voy a venir acá. Voy a recordar cómo se llama mi método estático 2, y lo voy a invocar desde acá. Pero acá tengo que poner sí o sí el nombre de la clase de donde lo estoy llamando. Acá es principal punto y ahí me sale la ayudita NetBeans y lo ejecuto. Bien, me salieron. Vamos a hacer una tercera prueba con otra clase separada de las dos. Vengo acá, voy a crear new Java class, así ya no les queda ninguna duda. Vamos a ponerle segunda segunda 2018, vamos a poner. Entonces acá creamos una clase aparte de las dos donde teníamos los métodos estáticos para comprobar que lo podemos ejecutar desde cualquier clase. Entonces vengo acá, el famoso public static void main, ¿sí? String, acá me comí una palabrita, args. Bien, entonces vamos a llamar a los dos métodos estáticos que acabamos de crear. El primero venía de ¿dónde? De la clase método estático. Entonces vamos a poner método estáticos punto, y acá NetBeans va a hacer magia y me ayuda al método, invocar el método estático. Tenemos el primero. Y ahora el segundo, que era de principal. Ponemos principal punto método estático 2. ¿Sí? Y acá lo estamos ejecutando desde otra clase ajena a las dos donde tienen los métodos estáticos. Lo corro. Espera un poquito. Y voy a tener método estático, ¿sí? De la primera clase y el otro método estático de la segunda clase. Bueno, entonces para crear los métodos estáticos lo que tenemos que tener bien en claro es cómo los voy a usar, para qué los voy a utilizar. Fíjense que lo que tiene en particular es que no necesitamos crear un objeto, sino tenemos que crear un objeto, invocarlos. Ahí lo que más a fondo veremos que lo que hace es consumir un poquito de memoria. Con esto nos estaríamos ahorrando memoria. Bien, espero les haya quedado claro lo que es métodos estáticos. Si les gustó el video denle un like y compartan el canal. Muchas gracias.